Jamás te soltaré. Capítulo 6. Cuando compartes amor. El sacerdote de Delcan estaba consumido por los nervios. Al final no había podido confirmar si la gran duquesa era la santa y ahora carecía de excusas para volver a visitarla. Sin embargo, pese a la agitación de su subordinado, Delcan permanecía sereno. De hecho, lo único que ocupaba su mente era si podría Theo marcar a Yuna. La marca no era otra cosa que la confirmación de que Theo y Yuna se amaban. El amor es un valor difícil de medir, así que incluso si Theo afirmaba sentir el sello podía fallar si su voluntad no era genuina. Por eso la mayoría prefería esperar el año de matrimonio reglamentario para crear una marca, sin necesidad de sentimientos. Delcan había buscado una certeza divina para no perder tiempo, pero tras observar a Theo hoy, comprendió en su mirada intensa y anhelante que él amaba a su esposa. Delcan soltó una risa hueca. Ahora lo único que tenía que hacer era procesar con la impresión, pero incluso si esta fallaba, ellos no perderían nada. Con sus dudas disipadas, Delcan le indicó a su subordinado que se verían en pocos días en el imperio. Sin embargo, había un detalle que Delcan ignoraba por completo, que el amor de Theo por Yuna persistía, incluso sabiendo que ella era el sacrificio. Y que Cam estaba espiándolos desde la distancia. Theo no tenía dudas de que el sacerdote que Delcan había traído era para confirmar los poderes de Yuna, y al día siguiente, cuando éste se presentó ante él, se lo confirmó. Delcan parecía especialmente interesado en que él y Yuna celebraran su impresión, y así, según sus palabras, profundizar su vínculo para cuando su primer heredero naciera. Pero tal como Theo había jurado, nunca jamás marcaría a Yuna hasta que ella ya no estuviera en peligro. Espera. ¿Y qué pasó con las noches en las que empezaban el manoseo en el estudio del duque y terminaba en la habitación? ¿Solo calentaban el horno sin meter el pan? Pues sí, solo había besos y abrazos y luego Theo la obligaba a dormir. No habrá heredero, dijo entonces Theo firmemente, sabiendo que mostrarle a Delcan sus sentimientos por Yuna no era una buena elección en ese momento. Delcan, por su parte, entre confundido y nervioso, preguntó si eso significaba que aún no habían consumado su matrimonio. Y como dije, no, aún no lo habían hecho. Celebré esta boda porque de lo contrario la gente pensaría que no estoy casado, explicó Theo antes de agregar. Y le recuerdo, conde, que ahora Yuna es la gran duquesa, así que no lo olvide. Sentenció antes de darse la vuelta y marcharse para ir a ver a Yuna. Su mayor preocupación era ella y únicamente ella. Y para vivir bien con Yuna de por vida, superar esta crisis con seguridad era lo más importante. Así que cuando ella salió a recibirlo con su sonrisa radiante, hermosa y contagiosa, su corazón de pollo casi se le sale. Pero Theo no se permitió flaquear. En cambio, endureció más su expresión severa. Él se mordió sus labios sabiendo que lo que iba a decir no era algo que él sentía, pero era necesario. Yuna, creo que lo mejor para nosotros a partir de ahora será dormir en cuartos separados. La sonrisa en el rostro de ella desapareció, pero Theo no se detuvo. Lo mejor para los dos es conocernos más lentamente. Yuna no entendía por qué después de todo el avance que habían tenido, Theo estaba levantando una pared entre ellos. Es decir, ya se habían casado, ya se habían besado incontables veces. Entonces, ¿para qué hacer toda esta pantomima de la ceremonia de bodas? ¿Para qué llenarla de esperanzas? Yuna sintió que su corazón se apretaba. Está bien, si esto es lo que quieres. Ella no le dio tiempo a réplica, simplemente regresó a su habitación y cerró la puerta de golpe, dejando al de su marido atrás. Ay, Theo, de verdad que me caes bien, pero definitivamente eres un cojo. El libro de la profecía había sido robado. Según Eitan, el hijo de Delcan, unos bandidos lo habían interceptado en su camino al palacio. Los habían atacado y robado absolutamente todo, pero a medida que iba describiendo la situación, Delcan pudo deducir que la sombra de Theo había sido quien estaba detrás, y ahora comprendía por qué Theo se negaba a realizar la impresión con Yuna. El gran duque lo sabía todo desde el principio. Delcan se mordió las uñas. Su hijo era su propia ruina, pero ocultar la verdad al imperio de Bayos solo traería una ejecución segura más adelante. Si Theo ya conocía la profecía, debían cambiar de estrategia de inmediato, así que pidió que le trajeran la piedra de comunicación. Y aterrorizado, Eitan salió disparado del estudio como una exhalación.
Teo no tenía idea de cómo consolar un corazón, menos el de Yuna, pero como no podía permitir que ella se marchara, tenía que encontrar otra forma de cambiar su corazón, y por un momento quiso darse de cabezazos por haberle dicho esa tontería de conocerse poco a poco. Debería haber incendiado el dormitorio en su lugar. Musitó el gran sesudo, y tras vacilar por un largo rato, finalmente Teo tocó la puerta del ático, y ya fuera que Yuna se enfadara, montara una rabieta o le guardara rencor, Teo quería ver su rostro. Pero para sorpresa de él, Yuna abrió la puerta y lo invitó a pasar. La habitación, como siempre, estaba impregnada del aroma floral de Yuna y seguía siendo acogedora. La manta frente a la chimenea y la tetera sobre la pequeña mesa seguían igual. Lo único diferente era el pequeño perro lobo tumbado en el medio. Teo envidiaba el saco de pulgas. ¿Oh? Otra vez era el saco de pulgas. Fue entonces cuando Yuna atrapó las yemas de los dedos de Teo. «Tienes las manos frías, te vas a resfriar, ven, sentémonos cerca del fuego», dijo ella tirando de él para sentarse al pie de la cama. Y mientras Teo tenía un mono con pandereta haciendo ruido en su cabeza, Yuna también había hecho sus propias reflexiones. Antes de llegar allí, Delcan le había dicho que Teo estaba profundamente herido por las bodas vacías y sus ex esposas huyendo. Por eso le resultaba difícil tratar con la gente y tenía más miedo a la confianza y a la fe de lo que aparentaba. Y gracias a que recordó esas palabras, la decepción de Yuna fue disipándose poco a poco. Incluso se sintió mal por ver a Teo sentado a su lado como un cordero y por haber actuado de forma tan mezquina. Y como dijo Teo, Yuna no podía decir que lo conociera del todo y debía pasar lo mismo con él. Pero incluso ahora, cuando ninguno dijo nada por un largo rato, ambos parecían expresar su afecto en silencio mutuamente. Entonces Yuna habló primero. «¿Recuerdas el pastel de nuestra boda, Teo?» Teo sonrió levemente. ¿Cómo iba a olvidarlo? A veces, las recetas más dulces son las que requieren un fuego lento y mucha paciencia. Si intentas apresurar las cosas, el corazón puede quedar crudo, musitó ella. Y en ese momento, Teo sujetó su barbilla y entreabrió ligeramente sus labios, pero justo cuando sus intenciones apasionadas estaban a punto de mostrar su verdadero color, el lobo azul que había estado durmiendo se subió a la cama volviendo a su tamaño original. Pulgoso insolente. Lo fulminó Teo con la mirada, pero lo dejó pasar porque al final había sido este quien había alejado a Delcan y al sacerdote de Bayos. Mientras tanto, en la penumbra de un sótano, Azarin permanecía sentado mirando fijamente la botella de cristal que contenía un líquido azul traslúcido. Una vez al día debía ingerir ese brebaje y cada vez que lo hacía, su carne se corrompía y supuraba para luego caer en el estupor. Fue un ciclo interminable que lo mantuvo cautivo en aquel encierro. En ese momento y sin falta, una voz en su interior resonó en su mente. ¿Por qué te resistes a aceptarme? Azarin no respondió. Ni siquiera él entendía por qué su instinto rechazaba el poder de la oscuridad cuanto más lo necesitaba. Sí, necesitaba esa fuerza para recuperar a Yuna y regresar a su hermosa tierra natal, pero su cuerpo se negaba a doblegarse. Acéptame y cumpliré tus deseos. Azarin tosió violentamente hasta que algo se desgarró en su interior y escupió una sustancia grisácea que se retorcía como un gusano en el suelo, y de pronto la sensación de opresión desapareció. Azarin se levantó de un salto, decidido a no permitir que aquello continuara. Salió de la habitación, pero al llegar al pasillo, escuchó la voz aguda del hombre enmascarado. «Entonces dices que el Gran Duque conoce la profecía». El hombre hablaba con alguien más a través de una esfera verde y al acercarse con cuidado, Azarin lo reconoció. Era Delcan. «Sí, me temo que ya lo sabe, pero también estoy seguro de que el Gran Duque ama a su esposa. La profecía va a funcionar», respondió este. Azarin se sentía confundido. Él también sabía que el Gran Duque amaba a Yuna, pero ¿a qué profecía se referían? Sin embargo, antes de saberlo, lo que siguió de la conversación llamó su atención. «Enviaré medicamento en una semana. Debemos proceder cuanto antes». «Pero, ¿cómo se puede realizar la impresión con el duque drogado?» «Tú solo prepara una estancia en el templo de Fénix. Dale la droga y perderá la razón. Él correrá como un perro en celo hacia ella por instinto. No es un método perfecto, pero va a servir. La princesa imperial va a visitar el templo pronto, así que tendrá que acudir a saludarla. Aprovecharemos ese momento. Él cree que ella está a salvo mientras no la toque, así que no sospechará. Esta es tu última oportunidad, Delcan. Si fallas, vas a pagar con tu vida». La esfera entonces se oscureció, pero en ese instante Azarin irrumpió en la habitación exigiendo saber qué pasaba. El hombre lo miró con indiferencia como si ya supiera que había estado escuchando. Entonces, como si nada, comenzó a explicarle su asqueroso plan. Dado que el cuerpo de Azarin seguía rechazando el poder de la oscuridad, habían cambiado de objetivo hacia el archiduque. «El Gran Duque la ama más que tú. Él será quien le robe
el poder a la santa. ¿No crees que es un mejor destino para ella? Ser deshonrada por su propio marido es mucho mejor que terminar en tus manos. El rostro de Azarin se desencajó, perdiendo todo rastro de color. Finalmente comprendía a qué se referían con la impresión y marcar a Yuna. Era el acto de consumación, pero lo que estaban planeando era una aberración y no lo iba a permitir. Con un golpe seco, Azarin se abalanzó sobre el enmascarado, arrebatándole la máscara y dejando ver su identidad. Era el príncipe heredero, de quien se decía estaba postrado en cama. Su piel estaba pálida como la de un cadáver y la mitad de su rostro ya estaba descompuesta. Ya no hay nada que puedas hacer. Mi hermana va a viajar pronto al Principado y yo recuperaré mi vitalidad. Soltó para luego ordenar a los caballeros que sacaran a Azarin de allí. Lo último que éste pudo escuchar fue la risa trastornada del príncipe. Teo hizo pedazos la carta que había llegado del Imperio de Bayos. Sabía que destruir un comunicado imperial era un desafío directo, pero poco le importó. La misiva era clara. La princesa imperial visitaría el templo de Fénix para orar por los ciudadanos del Gran Ducado ante el inicio del crudo invierno. Más allá, Julis llamó a la prudencia. La impresión debe realizarse en el templo de Fénix de todos modos, mi señor, y nada peligroso ocurrirá mientras usted no la inicie. Teo asintió. Julis tenía razón, solo necesitaba ser cauteloso. Y mientras Teo lidiaba con sus responsabilidades, Yuna se encontraba en la sala de recepción terminando su examen médico con Daniel, el sacerdote que había tocado el piano en su boda. Daniel, a diferencia de otros sacerdotes que había conocido, era bastante cotorro. El joven se mostró muy interesado en la jardinería, en las reformas hechas y expresó su agradecimiento por el nuevo ambiente hogareño que había adoptado el archiducado. Pero a medida que la conversación fluía, salió un tema en cuestión: el ritual de impresión. Yuna la dio la cabeza desconociendo ese tema. Daniel entonces le explicó que el ritual de impresión era una tradición de la familia imperial que se realizaba solo una vez en la vida entre las parejas casadas. En simples palabras, era un pacto de almas concedido por la diosa Dafne que no podía romperse hasta la muerte. Yuna poco a poco fue entendiendo y conociendo más detalles. Teo podía marcar a alguien porque por su sangre corría sangre real, y cuando el pacto era sellado, la pareja podía compartir el maná del otro. En términos simples, uno podía sanar las heridas del otro. Oh, ya veo. ¿Y el ritual es muy difícil?, preguntó Yuna, toda inocente, hasta que escuchó cómo se realizaba el pacto. Se debía compartir amor. Y más tarde, Yuna seguía dándole vueltas a la información que había obtenido con una sola preocupación. Hasta ahora Teo se había negado a realizar el pacto de almas porque no sabía si la amaba. En ese instante, como cada noche, Teo llegó a visitarla, pero al notar su expresión decaída, él le preguntó si ocurría algo. Los ojos azules que la miraban estaban claramente llenos de afecto, pero eso no era suficiente. Yuna quería que él la amara, pero para lograr eso tenía que hacer que confiara en ella, enamorarlo o mejor aún, seducirlo. Yuna grabó torpemente esa palabra desconocida en su corazón antes de abrazarlo y empujarlo hacia la cama, donde ambos cayeron estrepitosamente. Sin perder tiempo, Yuna se posicionó sobre él y lo miró fijamente. Teo, vamos a darnos prisa y cumplamos con nuestros deberes. Y sin darle tiempo a una respuesta, ella lo besó. No era la primera vez que Yuna tomaba la iniciativa para un beso, pero sí que era la primera vez en la que era bastante directa. Y cómo un marido podía quedarse quieto cuando su esposa lo deseaba tanto. Teo empezó a responder con sinceridad. Sentía que se estaba volviendo loco con el corazón acelerado. Sus sentidos se nublaron con la sensación de que se le erizaba el pelo, hasta que recordó que todavía no había descubierto quién estaba detrás del robo del agua bendita y que Yuna seguía en peligro. Así que ni modo. Teo tuvo que meterle freno de mano a fondo, pese a estar más duro que pan de 2 semanas. Se levantó de golpe, soltó una excusa lamentable y salió de allí casi huyendo. Yuna, cuyo poder de seducción pensó estaba funcionando, se quedó petrificada en la cama. ¿No que la palanca de cambios era el orgullo y motor de todo hombre? Ay, definitivamente necesitaba consejos. Y al día siguiente Yuna les contó todo a la tertulia, quienes escucharon muy atentamente hasta soltar un veredicto. ¿No crees que el gran duque tenga un problemita allí abajo? Todas asintieron en acuerdo con las palabras de Emily, pero al notar la expresión de Yuna se apresuraron a
Yuna que eso no era un gran problema. Mari incluso agregó con optimismo: todo se puede arreglar, el duque aún es joven. Pero su virilidad ya había sido puesta en duda. Y al día siguiente, Yuna y Teo acudieron juntos al templo de Fénix. Él le pidió que no se separara en ningún momento del lobo azul, mientras él atendía algunos asuntos allí. Pero por alguna razón, mientras se alejaba de Yuna, Teo sintió un mal presentimiento. En ese momento, Daniel apareció con su cara de estúpido, pensó Teo, y entonces él aludió que quizás era por eso que se sentía inquieto. No le gustaba cuando otros adefesios miraban a su hermosa y perfecta esposa ardilla. Al llegar a la sala de recepción, Teo vio al sacerdote que solía custodiar la sala de medicamentos en vez de Alambros. ¿Dónde estaba este, por cierto? Al parecer, la princesa aún no había llegado y el sacerdote frente a él había sido enviado para atenderlo y servirle té. Teo no le dio mucha importancia a la cara de baboso que llevaba el pobre diablo, porque usualmente esa era la cara que ponía cuando lo veía. Así que para inspirarle un poco de confianza, tomó la taza y vació toda la infusión. Sin embargo, en ese momento, la expresión de miedo del sacerdote cambió repentinamente a una de burla. Al mismo tiempo, Teo sintió cómo su cabeza comenzaba a pulsar y su pecho ardía. El sacerdote miró a Teo y sonrió. Es tal y como dijo el conde Delcam. Por favor, espere un poco hasta que la medicina haga efecto. Pronto podrá dar rienda suelta a sus emociones, Su Alteza. El corazón de Teo latía con fuerza. Su visión se fue nublando poco a poco hasta que sus ojos perdieron el foco y finalmente perdió el juicio. Mientras tanto, Yuna entró a la habitación donde Daniel la había conducido, insinuándole que esa era una sala de oración. Pero, ¿por qué había una cama en esta habitación? Lo que resultó más sorprendente fue que, poco después, la persona que entró fue Delcan. ¿Qué hacía allí? Delcan fulminó con la mirada al lobo azul, pero pronto sacó un recipiente y volcó una sustancia verde. Al poco rato, la enorme bestia se desplomó inconsciente. No obstante, Delcan no le dio tiempo a cuestionar nada a Yuna. La tomó de los hombros y le susurró que ella debía realizar el rito de pacto de almas con Teo. No debes negarte, ¿comprendes? Debes hacerlo hoy. El gran duque estará aquí pronto. Esa fue una petición tan repentina que a Yuna le provocó una oleada de desconcierto, pero no pudo hacer nada ya que Delcan tan pronto como llegó, se marchó. Yuna no lograba comprender qué estaba ocurriendo, así que se quedó allí aguardando a que Teo apareciera y le diera una explicación. Y fue entonces cuando sintió que alguien tiraba de ella con brusquedad. El rostro de Teo apareció ante su vista. Ella intentó esbozar una sonrisa de alivio, pero él la silenció de golpe con un beso agresivo. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró atrapada en la cama bajo el peso de su cuerpo. Sin embargo, nada de las acciones de Teo se sentían como él. Todo era tosco, torpe y cargado de una urgencia violenta que la asustaba. Yuna forcejeó desesperadamente hasta que logró ganar un poco de espacio para mirarlo. Fue entonces cuando el horror la paralizó. Los ojos de Teo estaban completamente eclipsados por un color morado virulento, una neblina tóxica que parecía devorar sus pupilas. El hombre que la sujetaba no era el Teo que ella conocía. Era un extraño habitado por una oscuridad ajena. Teo entonces la agarró de las muñecas con fuerza. Con la otra mano tiró de su ropa con fuerza, tal así que la costura que unía el brazo y el hombro de su vestido se desgarró. Yuna gritó, forcejeó y suplicó, pero él no se detuvo. Lo que ella había querido era compartir amor, no esto. Así era el ritual de impresión. Esto era el pacto de almas que prometía la eternidad. Yuna no podía aceptarlo de esta forma. Teo, déjame ir, por favor, odio esto, de verdad lo odio, pidió ella, y por primera vez Teo se detuvo y sus ojos parecieron recuperar su tono azul. Fue como ver una lucha de voluntades. Yuna lo notó, pero en el instante siguiente se oyó una voz urgente irrumpiendo por la puerta y lo siguiente que ella supo fue que Azarim se le echó encima a Teo vociferando injurias y soltando golpes. Yuna intentó detenerlos, pero Azarim la hizo a un lado mientras sacaba una daga e intentaba asesinar a Teo. Sin embargo, este último agarró las muñecas de Azarim y lo doblegó. La fuerza monstruosa de Teo era real. Azarim repartió golpes como pudo, pero Teo era una mole. Entonces, recogió la daga que había caído al suelo y cuando parecía a punto de acabar con Azarim, Yuna se interpuso y le pidió que volviera en sí. Por favor, Teo, detente, por favor. Teo levantó la cabeza mientras sostenía la daga. Sus ojos vacíos confirmaban que ya no era el mismo. Y justo cuando todos se prepararon para un nuevo ataque, él levantó la daga y se la hundió en sí
sí mismo. Yuna perdió el color. Tienes que irte, Yuna. Vete de aquí. Huye de mí. Susurró Teo en una voz tan distorsionada que parecía que venía desde sus entrañas. Azarin intentó aprovechar ese momento para llevarse a Yuna, pero ella se negó. No podía dejar a Teo así. Fue entonces que la puerta se volvió a abrir y dos personas que ella nunca había visto entraron a la pequeña habitación. Eran la abuela de Teo y el sacerdote Ferkos, quien le tendió un vial con un líquido turquesa a la mujer para que se lo diera a Teo. Este tragó lentamente el líquido, al mismo tiempo que el sacerdote se arrodilló y sacó la daga incrustada en su muslo. Al retirar el arma, el sangrado empeoró, pero el anciano impuso sus manos sobre este, imbuyendo su poder sagrado, y comenzó a detener la hemorragia. Sin tiempo que perder, Camila le explicó a Yuna lo que había ocurrido y por qué. Teo estaba en ese estado por una droga. Ferkos agregó que habían recibido un mensaje de Daniel, quien los alertó de que presentía que algo no andaba bien. Luego se giró hacia Azarin y le tendió un poco de agua bendita, argumentando que podía percibir energía oscura emanar de él. Azarin miró el agua bendita pero la rechazó e intentó salir de allí con Yuna, quien a su vez retrocedió y le exigió respuestas. ¿Por qué estaba Azarin allí? ¿No se suponía que él debía estar ya en Luge? Yuna señaló el agua bendita que sostenía el sacerdote. Bébelo y demuestra que estás bien. Demuéstrame que eres la persona que conocí. La persona que conocía. Azarin esbozó una sonrisa amarga porque la persona que Yuna conocía había desaparecido hacía mucho tiempo. Fue en el momento en que vio cómo ella miraba a su esposo, quizás. Yuna estaba feliz al lado de Teo, y saber eso le retorció el corazón. En ese momento algo dentro de él se agrietó hasta romperse por completo. La voz de antes hizo eco en su cabeza. Ya no le importaba ser solo una cáscara, si así podía poseer a Yuna. Todos notaron el cambio en Azarin, pero antes de que éste pudiera hacer algo, el lobo azul se lanzó sobre el muchacho sin dudarlo. Lo mordió fuerte, pero para sorpresa de Azarin, y aunque la sangre goteaba, no le dolía. La voz que controlaba su cuerpo se desvaneció y cuando el muchacho volvió en sí, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. ¿Qué había intentado hacer? Yuna a su lado intentó ayudarlo, pero la situación era tan vergonzosa para él que la apartó y salió huyendo de allí. Teo había caído en la inconsciencia desde que bebió el agua bendita. Desde entonces ya habían pasado 2 días. Julis, que también cargaba con parte de la culpa por haber bajado la guardia, le aseguró a Yuna que el gran duque se recuperaría. Es un hombre fuerte, le había dicho, para luego ofrecerse a tomar su lugar, ya que Ferkos estaba en el estudio esperándola. Cuando Yuna entró a la sala, Ferkos ya la esperaba con un poco de té de jazz. Curiosamente, en el templo de Daphne era conocido como Hazel, así como la santa era conocida como el espíritu de la nieve. En Luge, los nombres mutaban según la lengua y la tierra, pero las leyendas seguían siendo las mismas. ¿Sabe lo que es el muro de agua? Preguntó Ferkos, y Yuna abrió mucho los ojos. Al igual que el espíritu de la nieve, el muro de agua era parte de sus historias. Este último era un ser que se alimentaba del mal, se enraizaba en la ansiedad y los deseos retorcidos de la gente, creciendo gradualmente hasta buscar la destrucción del mundo. Era la antítesis absoluta de la luz. Donde hay luz, siempre habrá oscuridad, y el deseo de la oscuridad es convertirse en Dios. Para lograrlo, el mal requiere el poder de alguien que posea simultáneamente la esencia divina y la humana. En otras palabras, usted, Gran Duquesa. Yuna lo miró confundida. Pero yo no tengo ningún poder. Ferkos le explicó que aquello se debía a que aún no había bebido el agua bendita, o como ella lo conocía, el agua del río de los recuerdos. Yuna guardó silencio un momento, asimilando la magnitud de sus palabras, antes de preguntar con voz temblorosa: ¿entonces dices que Teo salió herido por mi culpa porque yo soy la santa? Ferkos asintió. Cuando un humano se graba en una santa, puede usar el poder divino, pero el mal también puede robar ese poder a través del vínculo. El conde Delcan pretendía entregar el poder de la santa al imperio. Yuna se estremeció. Delcan la había cuidado como a una hija durante años, pero todo había sido una farsa para manipular su destino y robar su esencia a través de ese matrimonio forzado. Ferkos entonces le explicó que pensó que mantener su identidad oculta sería lo mejor, pero jamás previó que intentarían robar el agua bendita y corromperla para usarla en contra de ellos. Se disculpó por su descuido y le reveló que Teo lo había sabido siempre, que él había estado buscando la forma de mantenerla a salvo a pesar de los riesgos, y esa revelación hizo que el corazón de Yuna se estrujara de dolor y de gratitud.
Aún no amanecía, pero el lobo azul parecía bastante inquieto. Yuna salió de la habitación de Theo con cuidado y siguió al animal que corría moviéndole el rabo como si la estuviera guiando. Poco a poco se adentraron hacia el sendero que serpenteaba por los terrenos de casa. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño charco de agua que emitía un brillo azulado. El lobo saltaba emocionado y de pronto Yuna sintió una sed inexplicable abrazar su garganta. Sentía la boca tan seca que el simple hecho de tragar le producía dolor agrietado. Como hipnotizada, recogió el agua con sus manos. Al beberla, notó que estaba tibia y un calor reconfortante empezó a expandirse por su pecho y de la nada empezó a nevar. Yuna observaba los copos con melancolía hasta que una voz resonó en su mente. Yuna, ven al ojo de la tormenta. ¿El ojo de la tormenta? ¿El lugar donde la nieve nunca se detiene? ¿El lugar donde Theo había perdido a su madre? Theo abrió los ojos lentamente. La luz familiar, el techo, las cortinas, todo confirmaba que estaba en su habitación. Al intentar incorporarse, un dolor agudo le atravesó el muslo y la cabeza. No había sido un sueño, se había herido a sí mismo para no lastimar a Yuna. ¡Theo! La puerta se abrió y Yuna entró. Al verlo despierto, tiró todo lo que tenía en las manos y se acercó a él. Al sentirse rodeado por su aroma floral y dulce, su preocupación, Theo sintió que un gran peso desaparecía de sus hombros. No te fuiste. Susurró el incrédulo. Idiota, ¿cómo iba a irme? ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Theo la rodeó con un brazo. La verdad era que no se sentía digno de tener a Yuna a su lado, pero agradecía infinitamente que ella siguiera allí con él. Él estaba tenso, atormentado por la culpa, pero no acallaba sus miedos. Yuna se inclinó, tomó su mano y la llevó a su rostro. Ya lo sé todo, Theo. Sé que soy una santa. Los ojos de Theo se abrieron por la sorpresa y se fueron agrandando más y más a medida que Yuna seguía contándole sobre la revelación que había tenido en la madrugada y sus intenciones de ir al ojo de la tormenta. No, Yuna, más que la santa, eres la gran duquesa, eres mi esposa y no quiero que pienses en nada más. Prométeme que no irás allí. Se negó él. Theo no tenía ninguna intención de entregar a Yuna a nadie, ni al imperio, ni a la diosa, ni al destino, a nadie. Yuna se sentía nerviosa. Después de todo, Camila era la abuela de Theo. Sin embargo, la mujer asintió con una leve sonrisa, aparentemente satisfecha tras inspeccionar el jardín. Por su parte, Camila se sentía muy satisfecha. De verdad se ha casado, pensó la anciana cuando conoció a la esposa de su nieto. Una muchacha adorable ciertamente, y ahora podía entender por qué Theo parecía querer estar pegado a ella como una garrapata todo el tiempo. Si te gustan las flores, debes visitar Sebram. Allí cultivo flores frescas en mi mansión. Yuna asintió con mucha timidez, y mientras ambas mujeres seguían conociéndose, Theo se reunió con Ferkos y Julis. Según la investigación, Delcan estaba bajo vigilancia. Theo imaginó 1000 formas de despedazarlo, porque según Yuna, el conde había drogado al lobo azul para encerrarlos en el sótano del templo y forzar al grabado. No había forma de que Delcan saliera esta vez con vida. Por otro lado, Julis también tenía información inquietante desde Luge. Las piedras mágicas y bienes enviados, todo había sido devuelto. Resultó que sus enviados habían llegado a Luge, pero la isla estaba completamente deshabitada. No quedaba rastro de presencia humana, ni casas, ni puertos, y el clima no era como prometía la leyenda, era tan gélido como el resto del imperio. Era como si la civilización de la que provenía la gran duquesa se hubiera desvanecido en el tiempo, como si nunca hubiera existido. Theo se giró hacia Ferkos y le preguntó si la desaparición del pueblo de Yuna tenía que ver con su identidad como santa. En ese momento, el hombre que había mantenido hasta ahora su rostro oculto se quitó el velo, y tanto Julis como Theo se quedaron con los ojos cuadrados. Y es que Ferkos lucía mucho más joven, madre mía, el verdadero viejo sabroso. ¿Cómo era esto posible? Bueno, como Ferkos ya había mencionado desde el principio, él en realidad sí tenía 25 años. Pero al haber abandonado el ojo de la tormenta, los años de ausencia le habían robado su vitalidad, condenándolo a una vejez prematura. Pero ahora, al entrar en contacto con el poder de la santa, los lazos que lo marchitaban se habían roto, permitiendo que su juventud floreciera de nuevo. Pero no solo había recuperado su juventud, sino también parte de sus recuerdos. Ferkos les habló de estos, pero la gran revelación fue cuando dijo que Yuna
no era humana. Y sí, generalmente cuando uno hablaba de santos siempre se creía que era un humano recibiendo el favor de Dios, pero en el caso de Yuna, ella era una diosa que se había convertido en humana. Al llegar a este mundo, decidió vivir en una isla que nadie conocía, un lugar que ni siquiera figuraba en los mapas, pero esa era solo su teoría, y para poder entender la verdad, Ferkos creía fervientemente que era necesario que Yuna fuera personalmente al ojo de la tormenta, pues si ella llegaba allí quizás podría recuperar sus poderes y parte de su memoria. Pero la idea sonaba descabellada para Teo, sobre todo porque si lo que decía Ferkos era verdad, existía una alta probabilidad de que Yuna, tras agotar su poder para salvar al mundo, se desvaneciera por completo, y eso significaría perderla para siempre. No. Interrumpió él. Si no hay una amenaza, no hay necesidad de que ella use su fuerza ni que vaya a ese templo. Me resistí a actuar por la promesa que le hice a mi esposa de volver a la guerra, pero con un carajo quemaré los cimientos de este mundo si eso significa que ella estará a salvo. ¡Ay, mis chones! Teo se levantó de su asiento dando órdenes, y cuando Julis y Ferkos preguntaron cuál era su plan, la respuesta de Teo fue simple. Voy a matarlos a todos. La sed de sangre del gran duque era tan real que el aire en la sala pareció congelarse. Al llegar a la propiedad de Delcan, Teo sintió que era raro que el lugar estuviera despejado sin un solo caballero, pero al abrir las puertas supo por qué. En el salón principal, varios caballeros imperiales custodiaban a una mujer que les daba la espalda. Era la princesa y a sus pies, Delcan estaba postrado suplicando por su vida. Hermano, dijo la princesa girándose. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vio. Ahora se veía más madura, pero sobre todo carente de cualquier rastro de miedo. Ferkos a su lado le advirtió que fuera cauto, y Teo se percató de que los lóbulos de las orejas de la muchacha presentaban una necrosis antinatural. Así que no fue el emperador, sino tú quien estaba detrás de todo esto, dijo él finalmente comprendiendo todo. La princesa se rió de su descubrimiento. Bueno, mi padre es un viejo senil y mi hermano un esperpento que se cae en pedazos. Es lógico que sea yo quien se convierta en la madre de este imperio, y para eso necesito eliminar los obstáculos. Estás loca. Sin un toque de locura, ¿cómo podría una simple princesa como yo aspirar a convertirse en el sol? Tras decir esto, la joven extendió la mano y un caballero le entregó una espada. Teo observó esperando el ataque, pero la hoja no apuntó hacia él, y en un parpadeo, el acero cruzó el aire y la cabeza de Delcan rodó por el frío suelo. La princesa limpió la sangre de la hoja como si fuera una mancha de té y le sonrió. ¿Viste? ¿Lo hice bien? Lo hice por ti, hermano, pero no te preocupes. Haré cosas mucho peores si no realizas el grabado. Si te niegas, ataré las extremidades de esa mujer y la devoraré entera el día de mi ceremonia. Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, Teo la tomó del cuello con una sola mano. Nada le impedía torcerle el cuello a esta niña ahora mismo, incluso si eso significaba que él fuera condenado a muerte después. La princesa, aunque apenas podía respirar por la presión, seguía riendo. Los caballeros de Bayos desenvainaron sus espadas, pero ella levantó una mano para detenerlos. Tu esposa debe estar agonizando justo ahora. Susurró ella vilmente. El hijo de Delcan fue a tu mansión para intentar salvar a su padre. Estará suplicándole, rogándole que se sacrifique por ellos. Es una mujer de gran corazón, ¿verdad? Teo la soltó bruscamente, corriendo de regreso a la mansión. Y lo último que logró escuchar fue: si quieres amar, ama después de la muerte. La desgracia te luce mucho mejor, exactamente como a tu madre. Yuna se encogía en un rincón de la sala de espera del muelle, con la capucha cubriéndole el rostro. Por miedo a ser reconocida, había manchado su característico cabello blanco con carbón. Más temprano, el hijo de Delcan le había suplicado que lo salvara. A estas alturas ya todos sabían que ella era la santa que el imperio necesitaba. Pero no solo eso. También supo que para arrebatar el poder de la santa, el imperio también debía matar a la persona unida a ella. Así que si ella moría, Teo también lo haría. Por eso intentó huir, pero antes de lograrlo, Teo ya la había encontrado. Ni siquiera se inmutó ante las mentiras crueles que ella le dijo, porque en el fondo de su corazón sabía que Yuna huía para salvarlo a él, porque lo amaba. Si tú te vas, moriré de todos modos, Yuna, así que solo confía en mí. No importa lo que suceda, te prometo que te protegeré porque te amo. Te amo tanto que incluso si muero, moriré con gusto. Yuna, que ahora sollozaba, tomó las mejillas de este enorme hombre noble. Al mirarlo a los ojos,
comprendió que su sacrificio habría sido en vano. Para él, que había habitado siempre en el invierno, ella era el verano, el único sol por el que valía la pena arriesgarse a morir. Entendió entonces que no podía salvarlo abandonándolo al frío, porque Theo prefería cualquier infierno a su lado que un paraíso donde ella no estuviera. Y después de un largo baño, ambos se trasladaron a la recámara. Sus manos se entrelazaron mientras él besaba su cuello, explorando cada rincón de su piel con gran devoción. No te haré daño, pararé si me lo pides, prometió él, besando sus labios con ternura, pero durante toda la noche lo único que Yuna repitió fue «Te quiero, te amo», entregándose por completo. Sus cuerpos se unieron fundiéndose en un solo latido mientras el calor de la habitación desafiaba el invierno que rugía afuera. Yuna despertó sintiendo una brisa inusual. Las cortinas de la terraza ondeaban con el aire frío, así que se levantó para cerrarlas, pero cuando salió a la ventana, ella se detuvo al divisar al lobo azul afuera. Sin embargo, al salir, el animal había desaparecido y en su lugar aguardaba una mujer de cabello largo y blanco idéntico al suyo, pero con ojos rojos. Yuna avanzó hipnotizada. La mujer le sonrió con dulzura. ¿Cómo has estado, Yuna? ¿Eres la diosa Daphne? Así es. El agua bendita no fue suficiente para devolverte tus recuerdos. Ya no busques al lobo azul. Esa era yo. Yuna estaba sorprendida. Cuando el mal intentó forzar el grabado, la causalidad se rompió. Por eso pude estar a tu lado en esa forma. Y ahora, gracias a tu unión con Theo, he podido manifestarme brevemente ante ti. La muchacha estaba confundida porque siempre pensó que para hacer eso necesitaban hacerlo en el templo, pero resultó que eso solamente era una regla inventada por los hombres. El verdadero grabado solo necesitaba un corazón dispuesto a sacrificar la vida por el otro. Y al final, Yuna había llegado a amar a un humano como Theo. Has aprendido a amar a los humanos, mi querida hija. Los ojos de Yuna se hicieron más grandes, pero no tuvo tiempo para cuestionar nada. Ven al ojo de la tormenta. Solo allí podrás reclamar todos tus recuerdos y el poder necesario para proteger lo que amas. Ya no queda mucho tiempo, el desastre se acerca y ya no puedo contener el mal de este mundo. No temas, mi niña, ve y búscame, dijo la diosa antes de desaparecer con un gran fulgor. Convencer a Theo de ir al ojo de la tormenta no fue tan difícil como esperó. Su única condición había sido que él fuera con ella. Para sorpresa de todos, los que más se opusieron a esta idea fueron la gente del ducado. Julis, los sirvientes, la tertulia, el pueblo entero, quizás porque no podían evitar evocar que la ex gran duquesa había perdido la vida allí. Y por supuesto, el gran ducado de Fénix no querían perder a sus señores. Sin embargo, entendían que este viaje era necesario. El mal se estaba expandiendo como un cáncer, y los únicos que podían salvar el imperio ahora mismo de caer en la corrupción total eran Yuna y Theo, y así, con un total de 10 personas se dirigieron a la cima. El viaje fue muy difícil, y después de 5 días llegaron a la entrada de un atajo, pero al cruzarlo, los caballeros al frente detectaron un cambio sutil. La sensación de alerta fue escalofriante, y allí fue cuando todo ocurrió. Una enorme bola de nieve cayó rodando entre las laderas. Rai gritó, Theo agarró instantáneamente a Yuna, saltó del caballo y se escondió detrás de un árbol. La bola de nieve cargó sin piedad contra los caballos. Al asomarse, vieron que los hombres que habían arrojado a la bola de nieve eran caballeros sagrados del templo de Bajus, pero todos ellos mostraban claros signos de haber sido corrompidos. Theo, que normalmente confiaría a Yuna a Rey, ahora la protegía personalmente mientras mantenía una postura defensiva. Los caballeros de Theo empezaron a luchar contra los caballeros sagrados. Theo bloqueaba cada embestida con ferocidad, buscando los puntos vitales de sus enemigos, pero proteger a Yuna limitaba su alcance, y en un momento dado, su espalda quedó vulnerable. Un enemigo aprovechó la situación y este estuvo a punto de hundir su espada en Theo, cuando un acero veloz cercenó las muñecas del atacante. Al girarse, Yuna y Theo se sorprendieron al ver a Azarin allí, pero no había tiempo que perder. El muchacho les había dado una brecha para que ellos dos siguieran avanzando mientras él se encargaba de cubrirlos. Su intervención era el respiro que las tropas exhaustas necesitaban, y a su manera, esta también fue su forma de redimirse por sus errores. Theo observó a Azarin comprendiendo que a pesar de los errores de este, siempre tuvo ese fuego noble, solo que el mal lo había desviado.
Al cruzar el atajo, el caos desapareció. El rugido de la nieve fue sustituido por un silencio sepulcral y ante ellos se extendía un campo de nieve prístina. Yuna se giró entusiasmada, pero su sonrisa se desvaneció. Teo estaba en un estado deplorable. Sus labios estaban azules y su abrigo, hecho jirones por el viento que a ella no le había tocado, apenas cubría su cuerpo exhausto. Yuna gritó, sosteniéndolo mientras él perdía la conciencia y desesperada buscó una solución. A lo lejos vio un río de agua azul transparente. Era agua bendita. Yuna corrió hacia allí intentando recoger un poco con sus manos para dárselo a Teo, pero el líquido se escapaba entre sus dedos y frustrada se quedó a la orilla del río y lloró. Sus lágrimas al caer al agua crearon ondas que alteraron la realidad misma. Y en ese momento el escenario cambió. Donde yacía Teo, ahora había un niño pequeño. A su lado, la diosa Daphne observaba la escena junto a alguien más pequeña muy parecida a ella. Yuna comprendió en ese momento que estaba presenciando un fragmento del pasado. Madre, ¿qué pasa si no logro amar este mundo? Entonces no podré evitar el desastre. Por eso mi única esperanza es que llegues a amar este lugar. Yuna miró hacia donde Daphne señalaba. Un niño pequeño lloraba sobre el cadáver helado de una mujer. Ese niño vino a salvar a su madre, pero pronto morirá. Este frío es demasiado para él. La Yuna del pasado se acercó al pequeño Teo y le tomó la mano, infundiéndole su calor divino sin dudarlo. En ese instante la visión se disolvió y Yuna regresó al presente. Frente a ella ya no estaba el niño, sino el hombre que amaba. Fuiste tú, la primera persona que salvé en este mundo, fuiste tú. Susurró Yuna apretando la mano de Teo. Los recuerdos bloqueados regresaron como una marea. Ella no era una humana que recibió poder divino. Era la hija de un ser divino que había descendido para obtener un corazón humano. Daphne, entonces, apareció ante ella una vez más, acariciando a su cabeza. Ahora me recuerdas, hija mía. Viniste aquí porque necesitabas amar para salvar este mundo, y has cumplido. Yuna sintió una punzada de dolor en la sien. La verdad era tan vasta como el ojo de la tormenta. Su amor por Teo no era un accidente, sino la llave para la salvación de toda la humanidad. Estabas ansiosa, mi niña. Te preocupabas si podrías amar un lugar que no tuviera nada que ver contigo, aunque perdieras la memoria y vivieras como humano. Como ser divino, ella no conocía el apego. Si el mundo entero hubiera perecido bajo el glaciar, ella no habría sentido ni una pizca de pesar. Por eso cuando su madre, la diosa Daphne, le pidió ayuda para restaurar la causalidad, Yuna dudó. No temía al sacrificio, sino a la posibilidad de que incluso viviendo como humana, su corazón permaneciera frío e indiferente. Temía fallar, pero Ahora sabía lo que tenía que hacer. Madre, te daré todo mi poder, absolutamente todo. Solo tengo una última pregunta. Yuna se despojó de todo para entregar su esencia y miró a su madre por última vez. ¿Qué sucederá cuando pierda mi poder? Daphne sonrió como una madre orgullosa. Lo que tu corazón desee. Y sin más, Yuna se lanzó al río. Teo despertó con su último recuerdo entre la tormenta de nieve y el frío entumeciendo sus sentidos, pero ahora su sangre hervía con una vitalidad renovada. Al mirar a todos lados, se vio en una cabaña sencilla y acogedora. No había rastro de la ventisca del ojo de la tormenta. En ese momento la puerta chirrió y Yuna entró vestida con ropas finas y una expresión radiante. Teo corrió hacia ella temiendo que fuera una alucinación, pero no lo era. ¿Y dónde estaban? En la isla de Luge, respondió Yuna con una risita. O para ser exactos, en la isla de Luge que existe dentro del ojo de la tormenta. ¿Confundidos? Sí, yo también. Verán, ahora que Yuna había recuperado sus recuerdos, esta le contó cómo Daphne detuvo la era de hielo usando su poder y se llevó al mal al reino divino para ser juzgado. También le confesó que ella fue quien lo salvó cuando él era apenas un niño que había perdido la voluntad de vivir. Pero la pregunta que más quería saber Teo era ¿cómo es que Yuna seguía allí a pesar de haberle dado su poder a Daphne? La respuesta fue simple. El deseo de Yuna era vivir con él. Daphne le había dado a elegir entre el reino divino o el mundo humano, y Yuna simplemente había respondido: Teo no sabría qué hacer sin mí. Y sí, una verdad muy acertada. Una verdad que hizo que el monstruo del norte sonriera como un baboso. En ese instante, el momento romántico se rompió por los gritos del padre de Yuna, quien se presentó como Koho. Tanto él como Sarin y el resto de la tribu en realidad eran seres que habían renunciado a sus recuerdos
dotados para vivir como humanos y proteger a Yuna de las garras del mal. Y al poco rato, Kojo pidió hablar a solas con el marido de su hija, así que llevó a Teo hasta la cima de un acantilado desde donde se veía el límite del ojo de la tormenta. ¿Tienes la confianza necesaria para hacer feliz a mi hija? Preguntó entonces el hombre mayor. En respuesta, Teo aseguró que sería capaz de morir por Yuna. Kojo se sorprendió ante ello, pero terminó sonriendo. Eres un tipo testarudo igual a tu madre. Teo se tensó. No esperaba oír que conociera a su madre. El padre de Yuna entonces le contó que Karen Rose había visitado Luge unas cuantas veces, que era una mujer honorable y que se preocupaba mucho por él. Tu madre estaría orgullosa de ti. Los ojos de Teo temblaron, pero contuvo el llanto frente a su suegro, aceptando finalmente el cierre de sus heridas del pasado. Al bajar, Yuna se despidió de su padre y tras un último abrazo, Kojo y la tribu partieron, dejando a la pareja sola en la isla. Una isla en la que Teo se propuso convertir la palabra luna de miel en una realidad. Mientras tanto, en el Principado, la primavera había llegado tras un mes de ausencia de los grandes duques. El imperio de Bayo se había rendido, incapaz de resistir la presión de los caballeros ahora que el mal había desaparecido. Sin embargo, la victoria fue amarga, porque los señores de Fénix no habían regresado y los intentos de búsqueda en el ojo de la tormenta habían fallado debido a las ventiscas residuales. Los rumores comenzaron a extenderse. La santa se había sacrificado para detener el invierno infernal y el gran duque se había ido con ella. El pueblo sumido en el duelo vestía de negro. El templo organizó una procesión masiva y el consejo preparó un funeral de estado para ese mismo día. La plaza estaba abarrotada, la gente lloraba a moco tendido o sollozaban ruidosamente. Y en medio de ese duelo solemne, Teo y Yuna observaban la situación post-morte. De cualquier modo, tenían que afrontarlo. Así que, en el capítulo de La Rosa de Guadalupe, los archiduques hicieron su gran entrada mientras gritaban que estaban vivos. Todo el mundo comenzó a rodearlos berreando más fuerte, aunque esta vez fue por felicidad. Ya que están todos reunidos, ¿qué les parece si celebramos otra boda? Anunció Teo de la nada. Yuna abrió los ojos de par en par. ¿Una boda en mitad de su propio funeral? Teo le recordó entonces que habían tenido una boda privada, así que era hora de celebrar a lo grande. Él rodeó la cintura de su esposa y la besó. La multitud que hasta hace poco lloraba estalló en vítores y gritos de júbilo. Y ese día nació una extraña tradición en el Principado. Las bodas más alegres se celebrarían vistiendo de negro, en honor al día en que sus señores regresaron de entre los muertos. Durante los primeros días tras su regreso, Teo cerró bajo llave las puertas de sus aposentos prohibiendo cualquier interrupción, y cuando no estaba dándole a su esposa como cajón que no cierra, en secreto descargaba su lado más implacable contra quienes conspiraron para destruir a Yuna. La ejecución del emperador de Bayus, el príncipe heredero, la princesa y los sacerdotes corruptos fue solo la superficie. Teo se aseguró de que nadie que hubiera osado a tocar a su esposa tuviera un final tranquilo. Era una faceta oscura y vengativa que él mismo desconocía, pero que aceptaba con tal de proteger la paz de Yuna, quien en esos momentos le señalaba con entusiasmo las primeras flores del ducado que crecían con fuerza sin necesidad de piedras mágicas. ¿Crees que deberíamos ponerles nombre? Estaba pensando que si el jardín va a seguir creciendo, necesitaremos nombres especiales. ¿Qué te parecen Teo Jr. y Daphne? Teo, el gran sesudo, lo miró sin comprender del todo. Nombres de personas para unas flores. ¿Qué tal si les ponemos te quiero y te amo? Ay, Teo. Yuna dejó escapar una risa pequeña. Claramente su marido no había captado el mensaje oculto entre los pétalos y los nombres elegidos, pero no había prisa. Ahora tenían todo el tiempo del mundo para que él lo descubriera por sí mismo. La primavera finalmente había llegado para quedarse. Habían atravesado el frío absoluto, desafiado la muerte y alterado el destino divino para llegar a este instante de paz. Lo que quedaba ahora era una vida juntos y muy pronto nuevos títulos que ostentar. El de mamá y el de papá. Era por fin una verdadera y eterna primavera. Fin.